La política cinematográfica y acceso a las obras cinematográficas en México y mi compañero Lair va a empezar. Sí, pues bueno, en este capítulo el autor va a plantear estos temas que ven en la diapositiva principalmente, y el primero de ellos es va, que va a brindarnos un marco histórico de la conformación de las políticas cinematográficas, eh, y en este sentido nos va a decir que se han desarrollado a través de condiciones del mercado que están pues íntimamente relacionadas a lo político y a lo industrial, y que han concebido al espectador únicamente como un consumidor y no como, digamos, un espectador pues activo. Eh, Además, estas políticas van a estar favoreciendo al sector productivo, por lo que van a descuidar los demás sectores del proceso cinematográfico, y que recién entrada los 90 van a retomar al espectador, o van a tomar por primera vez al espectador como un objeto central de las políticas cinematográficas. A su vez, pues nos va a describir que la tensión entre la comunidad cinematográfica y los actores políticos son los factores que van a estar dando pie a la creación de las políticas cinematográficas, a que se desarrollen, se propongan nuevas, eh, y que, bueno, como les decía, a partir de los 90 van a abrir también nuevos métodos para acceder al consumo del cine nacional. Eh, entonces pasamos a la siguiente diapositiva y, pues bueno, respecto a los antecedentes históricos, nos va a plantear el autor Domínguez Domingo que um, ha habido diferentes modelos de relación del Estado con la actividad cinematográfica. Y él nos pone dos ejemplos: Francia e Inglaterra de los años 20. Si bien ambos veían al cine desde una perspectiva económica, van a estar bien diferenciados, porque Francia va a privilegiar el sentido artístico y la cultura, mientras que Inglaterra va a priorizar, digamos, el campo económico y la creación de una infraestructura industrial sólida. Sin embargo, ambos modelos van a tender a la creación de un modelo institucional, es decir, que el cine esté relacionado estrechamente con el Estado. Y este modelo se va a replicar en más países del mundo. En México y en Latinoamérica nos va a señalar condiciones particulares. Eh, por ejemplo, que deben tenerse en cuenta también la configuración de las políticas sociales. Pues hay procesos paralelos que establecen condiciones para la elaboración de las políticas culturales. Eh, También va a señalar que Latinoamérica y México, durante unos 40 años, de 1930 a 1970, se desarrollaron bajo un modelo político y económico keynesiano, y que en México particularmente va a ocurrir un cambio del modelo estadocéntrico a un modelo mercadocéntrico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Retomando el desarrollo de las políticas cinematográficas, va a señalar que estuvieron privadas de la participación ciudadana y estaban orientadas primordialmente a resolver crisis internas y externas de la industria, y no para fomentar el desarrollo económico, perdón, sí, económico, educativo, cultural o social. Eh, También va a señalar que México es de los primeros países, perdón, en que el Estado va a tener una intervención en el cine. La primera intervención institucional va a ser la creación del Banco Cinematográfico, que iba a estar, digamos, bajo, o iba a ser una extensión del Banco de México. Este se creó en 1942 y pues básicamente lo que hacía era tener una participación en la producción con un 10% de las acciones del Banco de México. Eh,
Como verán, pues también del 41 al 46 se produjeron un promedio de 100 películas, y este apoyo del Estado, pues logró que lograran consolidarse eh, algunos directores, fotógrafos, guionistas, actrices, como pueden ver en las imágenes. Emilia Fernández, director; Gabriel Figueroa fue fotógrafo; Mauricio Magdaleno fue guionista; y pues María Félix, actriz. Eh, Sin embargo, esta participación pues no fue de la nada. Hubo una demanda por parte de los sectores cinematográficos que habían visto que se redujo el número de producciones. Entonces, a través de demandar un apoyo, pues se creó el Banco Nacional Cinematográfico, perdón, Banco Cinematográfico. Además, pues van a contar con el apoyo de la industria de Hollywood, porque recuerden que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a tener o va a tener acceso a insumos de la industria de cine mexicano. Pero pues esto va a terminar, es decir, va a culminar el siglo de oro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y va a haber una crisis de la posguerra. En este periodo, la producción de películas cayó de 70 en 1946 a 57 películas en 1947, por lo que tuvieron que abaratarse los costos de producción para mantener a flote el sector. El Banco Nacional Cinematográfico, que ahora había pasado a tener ese nombre porque se había estatizado, tenía otras atribuciones. Asistía económicamente en la producción, en la distribución y en la exhibición. Se encargaba también de la publicidad y de la difusión, y también se encargaba de capacitar personal. Y con esto, pues, el número de películas ascendió de 48 en 1981 a 135 en 1958. Sin embargo, pues había un gran problema. Ahora que Estados Unidos ya no estaba en guerra, su industria empezó a crecer nuevamente. Y entonces el cine mexicano, pues, no era una competencia real en cuanto a calidad contra el cine, además de que se había creado la televisión. Entonces estaba en una mala posición el cine nacional, que sin embargo logró subsistir gracias a que habían distribuidoras que la estaban apoyando, entre ellas Películas Mexicanas, que distribuía películas en Latinoamérica y en el Caribe; Películas Nacionales, que operaba en México y pues exportaba películas del país a naciones de habla castellana; y la Compañía Continental de Películas, que era una dependencia del Banco Nacional Cinematográfico. En 1949 va a surgir la Ley de la Industria Cinematográfica, que pues básicamente va a buscar que se impulse la producción y que el Estado tenga más participación en la industria. También pues, pasamos a la siguiente diapositiva. También va a buscar que no se creen monopolios, debido a que la compañía operadora de teatros, COTSA, ya estaba controlando un 80% del mercado. Eh, Sin embargo, pues la competencia contra la televisión y la continuación de las prácticas monopólicas dieron pie a otras acciones, como fue el Plan Garduño, que tuvo ese nombre porque el director del Banco Nacional de Cinematografía, el presidente era Ernesto Garduño. Y bueno, con lo que se buscaba con este plan era declarar a la industria como de interés público, para que el Estado pudiera tener mayor participación en la industria. Y también buscaba crear nuevos mecanismos para que se disoluyeran, para la disolución de monopolios, a través de la unión entre productores y distribuidores. Eh, Sin embargo, los productores pues se volvieron los mayores accionistas de las distribuidoras y empezaron a generarse préstamos a sí mismos a través de las distribuidoras. Eh, Asimismo, pues habían algunas ambigüedades en el plan, por lo que algunos sectores
pudieron sacar provecho económico presentando pues presupuestos mayores a los reales para que les pudieran otorgar mayor préstamo de dinero. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y pues bueno, aquí ocurre algo. La devaluación del peso en 1954 incrementó todavía más los costos por película, paulatinamente, primero en un 30% y después cuando llega el año 1959, el costo alcanza un 40% más. Sin embargo, pues se logró mantener un promedio de 100 películas en la década de los 50, que eran de carácter comercial principalmente. El autor nos brinda un ejemplo en esta parte, nos dice que de $70,000 que podía costar un promedio de una película en 1951, en 1959 podía costar $100,000. Pero una acción que toma el Estado es en 1960 comprar Estudios Churubusco Azteca, comprar las salas cinematográficas de Cotza y de Cadena Oro y la distribuidora Continental de Películas, que era una filial de Cotza, con lo cual el Estado va a tomar parte ya en todo el proceso cinematográfico, es decir, en la distribución, en la producción y en la exhibición. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, pues se va a desencadenar una crisis debido al auge de la televisión, debido a que como ya estaba estatizado todo el proceso cinematográfico, los productores no se sentían en la confianza de producir sus películas, entonces esto también hizo que el ritmo de producción disminuyera y que se antepusiera las ganancias o el rendimiento económico que podía generar una película sobre la calidad que ésta podía tener. Bajamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, el Estado va a buscar entonces otras soluciones y va a crear productoras estatales, la CONACINE, CONACITE 1 y CONACITE 2. Con ella lo que quiere hacer es darle empleo a sindicatos, retomar producciones de calidad y bueno, otra acción que va a hacer es comprar las empresas películas mexicanas, que, como les dije hace un momento, era una distribuidora de cine nacional en Latinoamérica y el Caribe, y también va a comprar Estudios América. Por otra parte, en 1975 se va a crear también el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que va a ser la segunda escuela de cine en México. Ya se había creado el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, en el 63. Y además en la década de los 70, entonces va a resurgir el cine de calidad, va a ganar espacios en festivales, van a debutar nuevos cineastas, eh, que sin embargo va a verse afectado todo este, digamos, desarrollo porque la distribución y la exhibición no estaba mostrando avances. Y aunado a ello se venía una crisis en 1982 que también estaba rompiendo con el ritmo de producción, por lo que en 1977 se tuvo que desaparecer a la CONACYT y posteriormente se tuvo que desaparecer el Banco Nacional Cinematográfico. Ahí les puse una anotación para que vean el impacto de la crisis, que fue que de un presupuesto de 325 millones en 1981, en 1983 el presupuesto era de cero. Y bueno, además la administración federal va a abrirle paso a la producción privada y no va a tener mayor control que el de la censura. Entonces esto va a generar que se empiecen a producir muchas películas en serie, pero que van a tener poca o nula calidad. Y pues en este sentido, el índice de películas estatales baja de 37 en 1978 a 8 películas nada más en 1982, contrario al sector privado que va a pasar de 66 a 80 en los mismos años. Siguiente diapositiva. Y bueno, va a venir un nuevo periodo de impulso con la nueva administración de Miguel de la Madrid en 1982.
Eh, en este periodo se va a crear el Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE, que va a estar bajo la dirección de la RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, y pues se va a encargar de vigilar todos los aspectos relacionados a la cinematografía, va a buscar revivir nuevamente el cine de calidad, que había estado abandonado por la preponderancia del sector privado, pero se va a encontrar con obstáculos como que los sindicatos no van a dejar que entren nuevos cineastas, lo que complica que haya pues, nuevos profesionales. Y lo que va a hacer el IMCINE para resolverlo va a ser que en 1984 convoca un tercer concurso de cine experimental que anteriormente había estado bajo control de los sindicatos, y que ahora, al ser parte del IMCINE, va a abrir la oportunidad para que debute una nueva generación de cineastas. Y otra acción que sucede en este periodo es que en 1986 se crea el Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica. En este fondo tenía participación el sector de exhibición, que había estado favorecido porque el precio del boleto había aumentado. Con este fondo, pues se financiaban producciones a fondo perdido y con bajo interés. Este bajo interés se cobraba solo si la película tenía ganancias. Y gracias a este fondo surgieron películas como Agua para Chocolate, Solo con tu pareja y El Callejón de los Milagros. Eh, Además, se crea la Conaculta, por lo que en 1989 el IMCINE va a pasar a formar parte de esta institución y va a dejar de pertenecer a la RTC. Esto va a implicar que haya nuevas formas de producción, porque se van a involucrar productoras independientes y se van a involucrar los gobiernos de los estados. Además, el IMCINE va a impulsar la producción de cortos, de largometrajes, de documentales, va a impulsar su distribución, va a impulsar la exhibición de las cintas que ya tenía en su acervo, y además va a impulsar la investigación y la difusión. Eh, y pues en el ámbito económico, el IMCINE se va a inclinar por tener coproducciones con fondos de financiamiento, con capitales privados y con una cooperativa conformada por cineastas. Siguiente diapositiva. Sin embargo, va a ocurrir la liberalización con Carlos Salinas de Gortari en 1988, con lo cual se van a vender compañías del Estado involucradas en el proceso cinematográfico. Eh, pero afortunadamente algunas funciones como la distribución y producción van a quedar a cargo del IMCINE, salvo la exhibición. Eh, y pues bueno, bajo estas nuevas normas de producción, el IMCINE va a necesitar buscar un socio para producir. Esta figura formalmente se llama Asociación en Participación, y con esto se van a producir la mayoría de las películas del último tercio de la década de ese año. Eh, Además, la liberalización va a tener otras consecuencias, como la liberación del precio del boleto, que antes estaba regulado por el gobierno. La reducción paulatina del tiempo en pantallas, que va a ser de un 20% durante algunos años, eh, pasando del 50% a un 10% del tiempo en pantalla llegado al año 1997. Y esto va a implicar que haya un mayor riesgo de recuperación de inversión para los productores privados. Eh, la justificación de esta reducción del tiempo en pantalla era que así el cine eh, mexicano aumentaría su calidad porque estaría compitiendo por un espacio en el mercado. Asimismo, pues la distribuidora de películas nacionales entra en quiebra, lo que implica que también COTSA se quede sin proveedor para sus pantallas y que ambas desaparezcan. Este hecho también va a provocar que haya una disminución de producciones, y que de 90 largometrajes que se habían hecho en 1991 se pase solamente a 32 en 1994. De estos 32, solamente 10 habían sido producciones estatales, las demás eran privadas. Y pues bueno,
vamos a ver ahora ya nuevas políticas con mi compañera Liliana. Hola, buenos días. Bueno, pues yo les voy a explicar, bueno, les voy a hablar de la nueva política cinematográfica y pues como se explicó en el apartado anterior, la cinematografía, la política cinematográfica estuvo sustentada en un momento sociopolítico que fue el del Estado benefactor, en donde pues se resaltaba la importancia social del cine, pero sobre todo la importancia en la industria, ya que esta generaba fuentes de riquezas para el país. Sin embargo, pues a partir de 1992 se ha venido experimentando dentro de la industria cinematográfica un cambio entre la relación cultura-sociedad. A este se le llama industrialización cultural, que según Canglini es una nueva forma de analizar los procesos culturales, también desde sus inversiones, mercados y consumos. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba mi compañero, para 1992 el Congreso de la Unión liberó el precio del boleto, lo retiró de la canasta básica y se aumentó su precio considerablemente, lo que hizo que la inversión en el sector pues fuera más atractiva. También el Estado dejó de mantener, de invertir en las empresas del subsector y, bueno, por lo tanto, pues su futuro y baja rentabilidad pues era obvia, ¿no? Dicha situación pues justificó a su vez la gestión y aprobación de una nueva ley en ese mismo año, lo que respaldó el proceso de liquidación y pues como consecuencia de este proceso, a partir de 1994, nuevas empresas comenzaron a invertir en el país y establecieron una nueva modalidad de exhibición denominada multiplex. Siguiente, por favor. Bueno, esta nueva modalidad consistía básicamente en ampliar la oferta de películas en un mismo complejo, lo que requiere pues de múltiples pantallas equipadas con aparatos de imagen y sonido de alta calidad. Siguiente. Bueno, tras el cambio de gobierno de Carlos Salinas a manos de Ernesto Zedillo en 1994, pues se dio una fuerte crisis económica en el país y obviamente pues esto derivó en una alta inflación y un incremento del más del 100% en el tipo de cambio del peso frente al dólar en muy poco tiempo. Entonces, pues esto afectó todas las actividades económicas, políticas y sociales en el país. En el caso del cine, pues todos los sectores se vieron afectados, principalmente el de la producción, ya que pues el dólar es un referente para el costo de muchos de los insumos y bueno, para la realización de estas películas. Siguiente, por favor. Y para 1995, bueno, el autor nos pone como varios datos para contrastar. Entonces, pues se explica que para 1995 se filmaron en el país alrededor de 15 películas, muchas de ellas con esquemas de producción que se habían armado en años anteriores y en las cuales pues el Estado había participado. Menciona que participó en el 33% y que bueno, era una cifra considerable comparándola con la de 1997, que cuando, o sea, que ya estaba como la crisis todavía más reflejada en los demás sectores. eh, y solo se produjeron 9 películas. Y bueno, esta cifra de 1997 era la más baja registrada desde el año 1932. Y respecto a la exhibición, en 1995 se registró la asistencia a las salas más baja con 62 millones de asistentes. Igual, para contrastar este dato, pues el autor menciona que en 1984 se registró una asistencia de 450 millones de asistentes a las salas. Como pues los puntos que provocaron esta crisis pues fue que el financiamiento para la producción por parte del Estado disminuyó ante la desaparición de las productoras paraestatales. El impuesto del INCINE para la producción pues era limitado. Como consecuencia pues recayeron, bueno, las tareas, o sea, como consecuencia del financiamiento del Estado, pues recayeron en el INCINE las tareas de producción y el impuesto pues era muy bajo. Entonces, pues eso, ¿qué más? Además de esto, pues el nuevo sistema de producción estatal desde inicios de los años 90
se había dado desde la figura de asociación en participación. Esto consiste pues básicamente en compartir con un productor privado la realización de la película. Por lo tanto, pues se requería de empresas productoras. Ay. Sí, se requería de empresas productoras que tuvieran una buena solvencia económica. Sin embargo, pues en el contexto económico que el país atravesaba, era muy difícil encontrar una empresa que tuviera esa condición. Y pues también ya con el cambio de esquema de exhibición perfilado para el mercado de las clases medias de la población y con la proliferación de las salas múltiples, pues el gusto del público que asistía al cine se orientaba hacia otro tipo de propuestas. También otros empresarios de la producción con la suficiente capacidad financiera, como lo era Televicine, pues participaba discretamente en la producción ante la incertidumbre de esta situación. También la producción independiente mantenía su actividad bajo un esquema más sustentado en la solidaridad y pues lograban concretar algunos proyectos. Siguiente, por favor. Como posible solución a esta situación de la crisis, se implementaron nuevas prácticas de mercado para el cine nacional en Estados Unidos, como las que ejercían los compradores norteamericanos, quienes condicionaban la adquisición a tener derecho a mayores territorios y perpetuidad. El volumen de divisas de estas películas pues se amplió gradualmente y convirtió a México en un mercado pues cada vez más importante para los estudios estadounidenses. Siguiente. Y bueno, pues paralelamente a esta situación, la exhibición cinematográfica en el país pues era mucho más diversa respecto a los países de origen. Igual aquí el autor contrasta estos dos datos y menciona que en la década de los 80 se estrenaron alrededor de 350 películas anuales y aproximadamente el 20%, que eran 70, eran de origen nacional. Y en 1997 pues se estrenaron alrededor de 320 películas anuales, pero solo el 5%, que eran 16, solamente pues eran de origen nacional. Recordemos que igual el nuevo concepto de exhibición pues se encontró diseñado para atraer a las clases medias y altas a las salas. Por eso se elevó también el precio del boleto de entrada y pasó de 70 pesos en 1985 a 770 en 1995. Siguiente, por favor. Y bueno, en medio de toda esta crisis, que empezó más o menos a resaltar desde 1990, en 1992 pues se dio la instauración de una nueva ley de cine que pues sustituyó a la que habían instaurado en 1949. Bueno, esta ley contaba con 15 artículos y 4 transitorios. El autor menciona que en esta ley se ignoraron por completo los cuestionamientos e inconformidades de la comunidad cinematográfica y bueno, la comunidad cinematográfica siguió presionando y fue hasta 1999 que se lograron reformar puntos importantes de esta ley. Siguiente. Bueno, las reformas a la ley de 1992, que como había mencionado contaba con 15 artículos y 4 transitorios, sugerían diversas modificaciones y una mayor cantidad de artículos, específicamente 61 artículos, 6 transitorios con 11 capítulos. En esto se proponía la modificación de 11 de los 15 artículos contenidos originalmente. Y bueno, esta propuesta pues fue realizada por la comunidad cinematográfica y con el rechazo de los distribuidores y exhibidores, así como empresas televisoras y de doblaje. Siguiente. Los 3 puntos importantes por los que surgió esta propuesta de reforma a la ley pues fueron la prohibición del doblaje, el tiempo en pantalla y la creación del fidecine. Respecto al tiempo de pantalla, pues la comunidad cinematográfica y los legisladores argumentaban la necesidad de reactivar la industria, garantizando tanto al público como a los productores espacios para su exhibición. Respecto a la creación del fidecine, pues se proponía la creación de un nuevo fideicomiso
que fuera manejado por los sectores de la industria cinematográfica y no por el Estado, el cual pues llevaría el nombre de Fidecine. Esto pues a causa de que los instrumentos existentes, que era el FFCC y el FOPROCINE, pues no funcionaban adecuadamente por problemas administrativos, falta de transparencia, entre otros. Este fideicomiso se conformaría con la participación de varios sectores del Estado, una aportación del gobierno, el sector de la exhibición con el 5% del costo del boleto de taquilla, igual los distribuidores con el 5% por el precio de la renta o venta del video, así como impuestos deducibles, impuestos y deducibles. Finalmente, pues tras las negociaciones, el 5 de enero de 1999 fue cuando se decretó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la ley de 1992 y quedaron los puntos controversiales de la siguiente manera. Respecto al tiempo de pantalla, se estableció un 10% y se obligó a que toda película, para evitar la censura, se estrenara cuando menos una semana posterior al semestre en que fuera incluida dentro del registro público. En cuanto a la creación del Fidecine, pues contrariamente a la propuesta original que se establecía de la participación económica de los exhibidores, se limitó su financiamiento a una partida presupuestal federal anual. Y bueno, lo del doblaje quedó tal y como se había promulgado en la ley de 1992, sin reforma. Bueno, pero años más tarde igual promovieron un amparo. Siguiente, por favor. Y bueno, el autor menciona que en el discurso político oficial, pues siempre se ha demostrado, entre comillas, digámoslo así, el interés por apoyar la industria cinematográfica. Bueno, sin embargo, sabemos que los hechos pues no son coherentes con el discurso. Entonces, incluso el autor menciona que pareciera que en varias ocasiones, no solo en el cine, sino en general en la cultura, se ha visto afectada por políticas que parecen beneficiar, pero pues en realidad afectan a la industria. Posteriormente, Domínguez señala que es importante mencionar la relación entre agenda pública y agenda de gobierno. Y bueno, para entender esta relación, pues él expresa que el cine es uno de los temas de mayor cobertura en la prensa y en los medios de comunicación, especialmente pues en las secciones de cultura y espectáculos, por lo que pues el cine alcanza una mayor exposición que otras manifestaciones artísticas y culturales. Esta tensión es la que sirve para colocar los problemas de la crisis cinematográfica en la agenda de gobierno, pero sobre todo pues para que se vuelvan atractivos para los funcionarios y legisladores y se pronuncien en su solución. Los funcionarios y los legisladores pues aprovechan esta cobertura mediática para exponer el problema, para formular posibles soluciones y pues si fuera el caso anunciar como implementación de acciones concretas y bueno, también tienen que tomar en cuenta el lugar estratégico que ocupa la expresión artística para la cohesión social y pues la preservación de nuestra identidad. El autor señala también que por las razones antes mencionadas, pues el cine ha llegado a ser considerado como uno de los ámbitos preferidos por los funcionarios y políticos de alto nivel para hacerse notar ante la ciudadanía y así mostrar pues una de sus buenas caras y las buenas caras de la administración pública. Es importante recalcar que en la problematización de la situación no solo se involucran los directamente afectados como los gremios de productores, trabajadores y profesionales de la realización, sino también los analistas y académicos de la industria. Siguiente, por favor. Para explicar la estructura del problema, Domínguez se apoya en los postulados de Lenoir, no sé si estoy pronunciando bien, en el libro Políticas Públicas, Formulación, Implementación y Evaluación de Roth Deubel, que bueno, plantea que existen tres fases de la construcción del problema que se pretenden, en la construcción de los problemas que se pretende resolver mediante políticas públicas, que bueno, es la transformación, la formulación pública y la institucionalización.
Lenoir plantea que para la transformación, pues se necesita justo eso, que haya una transformación en la vida cotidiana de los individuos, que esta situación transforme de tal manera que afecte de manera pues diferenciada a los grupos sociales. Esa transformación tiene que generar tensión, por lo que las personas pues obviamente perciben una situación explícita o implícitamente como anormal o problemática. Respecto al tema que estamos abordando, Domínguez señala que hubo una transformación en el curso de la normalidad y devenir cotidiano de algunos actores tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Junto con los diversos entornos de dificultades económicas, pues dio como resultado un conflicto y se dio un cambio en la realidad que vivía la industria cinematográfica. Sin embargo, también recalca que no es suficiente con que la realidad de uno o de solo unos cuantos pues cambie y afecte para que esta tensión logre trascender, por lo que es necesario pues hacerla pública. Y es cuando entra la siguiente fase, que según Lenoir es el paso de un problema privado a un problema social. Y bueno, se necesita personas o grupos que tengan la capacidad y sobre todo el interés de llevar como el mando del problema y externarlo. También se ocupa que lo expresen en un lenguaje adaptado para que se vuelva público y se difunda a través de los medios de expresión pública. Aquí también Lenoir menciona que los medios de comunicación, los círculos académicos y científicos, los actores políticos y la difusión del problema, pues es lo que juega un papel importante para que se desarrolle esta fase. Y en el caso, en este caso del cine, pues el autor señala que se hizo pública la defensa de la expresión cultural del cine, siempre como demostrando su innegable influencia en la construcción de la identidad, por lo que pues debe ser protegido y preservado como un acto de soberanía. Domínguez recalca que en el caso de la cinematografía fue muy importante ubicarla desde un enfoque cultural para que se situara pues en un determinado ámbito y no en otro, que no le pudiera haber dado el impacto o el mismo impacto. Pone como ejemplo pues que en el terreno económico tal vez la sociedad no hubiera como participado de manera activa para que este problema se hiciera público. Y bueno, Lenoir menciona también que una vez reconocido el problema como un problema social y que se formule como tal, pues busca su institucionalización, que es la tercera fase. En la institucionalización, pues se busca básicamente eso, institucionalizarlo y el reconocimiento pues de la necesidad de una intervención pública o ya sea política, que se traduce pues generalmente en leyes y reglamentos y que se realiza a través de un proceso que tiende a legitimar tanto a la formulación dada el problema como a sus portavoces o promotores. En este caso, pues se formularon leyes en 1949, luego la de 1992, y bueno, en los años posteriores, pues sus reformas. Y pues fue así como el apoyo al desarrollo en la industria cinematográfica pasó de la agenda pública a la agenda institucional. Em, mm, pues sí, sería todo eso de mi parte. Bueno, yo prácticamente de lo que voy a hablar